Bienvenidos a esta segunda conferencia del Congreso número 2 que lleva como título Dieta Digital, Saber Seleccionar, no solo quitar. En esta oportunidad vamos a hablar un poco más sobre este mundo virtual y en este caso informarnos sobre ciertas tendencias que existen tanto en adolescentes como en adultos para poder tomar una buena decisión frente a lo que significan las repercusiones del uso de la tecnología en cada uno de nosotros. Para empezar, quisiera agradecer a Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos es posible realizar este congreso y todas estas conferencias, siempre apostando por ayudar a las instituciones educativas de la UGEL de Ventanilla. Entonces, antes de empezar, quisiera dejarles con este pequeño video. Bien, como les había comentado, en esta oportunidad vamos a hablar sobre dieta digital, saber seleccionar y no solo quitar. La primera pregunta que podríamos analizar es si es que realmente estamos hablando de una exageración cuando decimos que podría existir algún tipo de adicción a un celular, por ejemplo. No creo que sea una exageración hablar de una adicción a un celular o un aparato tecnológico, dado que muchas veces vemos el comportamiento de las personas frente al uso excesivo de este tipo de tecnologías. Entonces podríamos hablar de dos cosas que podríamos prestarle atención y podría explicarnos mucho cuando se habla de por qué ese tipo de conducta. La primera es que hay una dependencia total, tanto de menores como de adultos, de repente se pueden haber dado cuenta al uso de las pantallas, en este caso del celular. Hay un cambio de hábito. ¿Cómo lo podríamos mencionar? Por ejemplo, cuando una persona se levanta, lo primero que hace es observa el celular. Y eso hace que el quedarse mirando el celular va a pasar un rato más y recién se va a levantar. Por otro lado tenemos lo opuesto, cuando uno se va a dormir. Uno decide ir a dormir y de repente lo último que quiere es revisar su WhatsApp o de repente quiere ver algo, otro tipo de contenido y está en la pantalla y comienza a observar y ese momento que había destinado para el sueño nuevamente se ha prolongado, se ha extendido y va a ser más tarde, lo cual como resultado puede traer que el cuerpo al día siguiente no reaccione de la misma manera. Entonces, definitivamente, si ya interfiere con el descanso e interfiere con las formas en las que uno está programando su día, entonces estamos hablando de que sí, definitivamente puede cambiar el hábito de las personas. El segundo punto, hablaríamos de un síndrome de abstinencia. Si bien el síndrome de abstinencia no se da, pero sí podemos observar que el uso continuo, y lo vemos cada vez más en adolescentes, que cuando el adolescente le suprimimos el uso de los celulares y de repente algunos padres de familia les han comentado que le quitaron el celular a los hijos porque están haciendo un mal uso y definitivamente este menor reacciona de una manera que no es la esperada, ¿no? Existe un pico de repente de agresividad, de repente de descontrol, de no medir lo que dice, de su actitud, por ejemplo, o las emociones que ha podido despertar de ira o de rabia. Y definitivamente esto, una vez de que se lo han quitado, al inicio tiene este pico y al transcurrir los días, si el menor no ha seguido usando la pantalla, va a ir bajando, ¿no? Entonces ahí sí podríamos decir que es algo similar, algo parecido, pero sí se ve, por ejemplo, esas características. Vamos a hablar sobre los beneficios que podríamos tener nosotros si es que dejamos un poco la tecnología de lado.
El primer punto, mejorar el autocontrol. Sumamente importante es saber controlarse en general, es decir, ponerle un alto o decir basta al abuso digital. Si nosotros ponemos un alto, ¿qué nos puede beneficiar? El autocontrolarse, por ejemplo, en ciertas cosas en nuestra vida nos ayuda, por ejemplo, en la parte laboral. Nos permite tener más tiempo o estar más enfocados y concentrados en lo que realmente nosotros necesitamos. Dos, podríamos hablar del descanso de la mente. En la mayoría de los casos, por ejemplo, no somos conscientes del esfuerzo que hace la mente cuando está sometida a tantos estímulos como los celulares y cualquier otra parte de nuestro organismo. ¿Qué sucede? También la vamos a ayudar a que pueda mantenerse en reposo. El abuso de la tecnología no ayuda a que otras partes de nuestro cuerpo también descansen. Por ejemplo, no solo la mente, nuestros ojos, nuestro ritmo cardíaco también. Cuando estamos demasiado sobreestimulados, aceleramos el ritmo cardíaco y eso tampoco nos va a servir. Entonces, el cuerpo siempre va a tener momentos de estar funcionando a una velocidad excesiva y no necesitamos eso en estos momentos. Por eso también encontramos un beneficio. Otro podríamos mencionar el hecho de tener un mejor descanso. No estamos conscientes a veces que la luz que transmite ese tipo de aparatos hacen de que nuestro cerebro se concentre en seguir trabajando de tal manera que lo que se denomina la luz azul de los celulares evita que nuestro cerebro se ponga en descanso. Cuando uno quiere descansar y está con un celular cerca o una tablet y está emitiendo la pantalla de una laptop o una computadora, esa luz azul hace que el cerebro piense que es una luz de día, entonces activa todas las cosas que necesite como si fuera un día temprano por la mañana, activa todas las funciones del cuerpo para que siga trabajando. Y lo que necesitamos en ese momento es que pueda descansar, que podamos ayudar a este cuerpo a que el día siguiente, que tiene que continuar con sus labores y sus responsabilidades, pueda trabajar de la mejor manera. Otro punto, tendríamos que hablar de ser los verdaderos dueños de nuestro tiempo. En esta época, que todo está con el uso de los celulares, los trabajos nos envían un mensaje de WhatsApp o de repente algún archivo, y en todo momento estamos viviendo acorde a los mensajes o a la velocidad de lo que te puede brindar este tipo de aparatos tecnológicos. Lamentablemente perdemos el control de lo que significa nuestro tiempo para nosotros. Suena un sonido, automáticamente estamos volteando, levantando el celular, viendo de qué se trata el mensaje. Nos volvemos un poco dependientes de lo que el celular nos está marcando las pautas, cuando debería ser al revés. Nosotros somos quienes deberíamos tomar el control de nuestros tiempos y saber en qué momentos decidir contesto o no contesto, miro o no miro. No tengo esa necesidad. Si nosotros hemos cumplido con nuestro horario de trabajo y ya culminó y llega la noche y necesitamos un descanso, no podemos estar expuestos a que ese sonido o esa llamada nos altere y nos quite, en este caso, nuestro rato para poder mantener nuestra vida tranquila. Ahora, otra cosa que también podemos encontrar un beneficio es en el tipo de relaciones que vamos a tener con las demás personas. El estar este tiempo alejados de la mayoría de personas y tener un uso excesivo de la tecnología, ya uno no quiere a veces llamar a una persona, sino que lo que hace es directamente le manda un mensaje, sea por mensaje de texto o de repente un WhatsApp, y eso hace que las palabras o que utilicemos o la forma que nuestro cerebro está acostumbrado antes de transmitir ideas, de transmitir lo que piensa, se ve alterado porque estamos usando constantemente ya algunos aparatos tecnológicos que nos quita esa forma de cómo interrelacionarnos con los demás. El tono de voz que uso, las palabras que utilizo y los mensajes ya son mucho más rápidos, más cortantes y más directos. Entonces, cuando nosotros optamos por, ok, vamos a seguir nuestra vida y vamos a tratar de darle más énfasis en algunas cosas sin necesidad de usar tanto la tecnología, también vamos a encontrar que vamos a retomar esa parte de tener esa sensibilidad o esa capacidad interpersonal para poder relacionarnos mejor con las demás personas.
A veces estar tan acostumbrado a hablar rápido, a ser cortante, hace que uno se acostumbre y que quiera todo de manera inmediata. Y eso también puede conllevar a que la comunicación no se dé de manera fluida o que las personas lo puedan malinterpretar, dado que no estoy enfocándome ni concentrándome en el tono de voz que estoy utilizando, ni si estoy cara a cara con esas personas, ni siquiera de mis expresiones que también son importantes para poder transmitir un buen mensaje. Vamos a hablar ahora de consejos para hacer buen uso del celular y de las pantallas. Lo que debemos seguir es una dieta digital. Y eso significa, cuando hablamos de dieta en alimentos, no se trata de quitar alimentos y comer poco. Se trata de elegir los alimentos que nos ayudan y nos hacen bien de manera adecuada, positiva. Exactamente lo mismo en el mundo virtual, lo que vamos a hacer es una dieta digital. Vamos a saber seleccionar qué cosas vamos a hacer y de qué manera que sea positiva. Y hay 5 que son imprescindibles. Vamos con la primera. Si ustedes tienen familia, no se usa, por ejemplo, ni las pantallas ni los celulares como moneda de cambio. ¿Eso qué significa? Que no podemos nosotros fomentar a los chicos que si hagan las cosas solamente porque te dejo más pantalla o menos pantalla, porque le estamos quitando el valor real de lo que significa. Hay que educar y, por ejemplo, seguir o explicar bien qué es lo que nosotros esperamos y por qué es que él debe hacerlo. Si tú no haces esto, va a pasar una sanción porque no estás cumpliendo con lo adecuado. Tu sanción es que te tengo que quitar las cosas que a ti te agradan para que tú entiendas por qué no estás haciendo bien. Ahora, explicar por qué, de repente, por qué de las restricciones hasta tal hora no se puede porque tienes tal edad, el porqué de la facilidad, por ejemplo, de uso, esto puedes hacer, esto no, o llegar en este caso a un entendimiento. Entonces, yo tengo que explicar todas esas cosas antes de utilizar tan fácil como haces esto y te dejo usarlo. El celular, haces esto y te permite utilizar la pantalla. No, ese es algo que podríamos hacer. 2, es fundamental no usar las pantallas más de 2 horas al día. Y eso es algo que a veces no nos percatamos. 3, debemos utilizar todo lo que nosotros nos comuniquemos para luego en la vida real sean significativos. Educar de lo que se haga a través de los celulares sea consecuencia de la vida real. Que lo que pueda hacer uno en el celular lo pueda uno de repente escribir o lo pueda hacer, que eso nos sirva, pero también que lo podamos poner en práctica en el mundo real. Que las cosas privadas se hablen, por ejemplo, en personas, ¿no? Y que sepamos que hay cosas que en cualquier momento, por ejemplo, se pueden destapar. Esas cosas que son privadas tienen que quedar en privado, no tienen que escribirse ni tienen que transmitirse para todos, sino es que hay que tener cuidado porque eso también es algo que hoy en día hay personas que nos acostumbramos tanto al uso que no nos van a ayudar. Por otro lado, no podemos dormir con los celulares en la habitación. ¿Por qué motivo? Esto es por buscar el mejor descanso para nuestro cuerpo. Cuando uno se levanta de repente en la madrugada, comete el error de ver la hora. Y al ver la hora, si tienen el celular cerca, presionan la luz del celular y esto emite, como les había mencionado, la luz azul. Nuevamente, la fase REM del sueño se va a ver interrumpida y no van a tener un descanso que les vaya a servir. Y el siguiente es el celular, es entender el uso real del celular. El celular sirve para comunicarse, para tener una comunicación. No hay que tenerlo cerca para que sea el objeto de distractor en cualquier momento que necesitamos o de repente hasta hemos llegado a utilizarlo ya de una manera un poco más buscando la comodidad. Antes los cálculos básicos de compra los hacíamos con la mente y ahora el tener de repente este tipo de tecnología cerca de la mano hace que nos hemos mal acostumbrado, ya no queremos sacar ningún tipo de cálculo mental, sino que no ayudamos a nuestra mente que se ejercite, sino que lo que utilizamos es este instrumento para poder salir del paso. Otro punto que podemos ayudarles a entender de repente es cuando hablamos con nuestros alumnos. El Internet le da libertad a los adolescentes. Cuando vemos un adolescente, por ejemplo, que observa tanto el Internet, una pregunta, ¿desde dónde lo hacen los chicos?
Si tienen un teléfono, lo hacen desde el teléfono, correcto. Si la casa, la familia tiene de repente algún aparato tecnológico como una laptop, lo va a hacer de la laptop. Pero lo importante es de dónde lo ven. Siempre van a tratar de buscar un ambiente en algún momento de donde estén solos, donde no tengan la supervisión de un adulto, no tengan la supervisión de un profesor, alguien que les diga. Y justamente ellos están expuestos a contenidos que no son acordes a su edad. Entonces, el que ellos puedan ver un contenido y que ellos puedan tomar la decisión de querer hacerlo, eso consideran ellos que les da libertad. La libertad es algo que anhela todo ser humano. ¿Y qué sucede? Justamente ellos sienten que en ese momento pueden tomar una decisión. Muy al margen de que esté bien o mal el contenido que estén observando, se sienten libres por tomar ese tipo de decisiones. Ahora, algo que podríamos nosotros ayudarles a ellos es poniéndoles algunos ejemplos, ¿no? Si uno tuviera que elegir entre la puerta A y la puerta B, ¿cuál elegirían ustedes? Eso es una pregunta. Ahora, de esa puerta A y esa puerta B, imaginémonos que elegimos la puerta B. No sabemos qué hay detrás de ella. Pero si en la puerta A está todo lo que a mí me hace sentir bien, todo lo que me va a ayudar, me alegra, me hace sentir satisfacción, me hace sentirme tranquilo, en paz. Pero yo elegí la B y en la B está una situación en la cual me va a llevar a lo más desagradable de mi vida, a lo más doloroso de mi vida. Y yo elegí la B. Ahora, ¿qué sucede si ya sabiendo qué hay atrás de cada puerta, les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la que ustedes elegirían? Ya no van a elegir la B, van a elegir la A. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen la palabra adecuada. Ustedes saben qué cosa hay atrás de esa puerta. Entonces, el saber permite a nosotros escoger de la mejor manera, mucho más seguro, y nuestro destino será mejor todavía. Entonces, ellos en la calle no tienen libertad. ¿Dónde vamos a poder conseguir esa libertad? Solo hay un método para poder conseguir esa libertad y se llama conocimiento. El conocimiento. ¿Cómo adquiero yo un conocimiento? Con experiencias, por ejemplo, estudiando, leyendo, informándome, lo que me pueden enseñar de repente otras personas, mis padres, mis profesores, personas adultos mayores, todas ellas me van a dar un conocimiento, un aprendizaje. Ahora, las pantallas encuentra uno la libertad mal formada, mal adquirida. Hay que dar un paso atrás en la tecnología para poder dar un paso hacia adelante en la humanidad. Y eso es algo que podríamos enseñarles a ellos. Recuerden que a veces es mejor dejar de utilizarlas para poder desarrollar toda nuestra verdadera capacidad. Ahora, si nosotros hablamos con padres de familia, ¿qué podríamos hacer? Vamos a darles algunos consejos a los padres que les puedan servir en la educación y crianza de sus hijos, sobre todo cuando hablamos de cosas de la tecnología. La primera, ser el ejemplo de sus hijos. Todo hijo copia o imita el comportamiento de los padres, las acciones de los padres. Entonces, si el padre quiere dar, en este caso, dar alguna medida, algún límite, tiene que ser ejemplo a seguir. ¿Qué pasa si él pone un límite para el uso de la pantalla y él no lo está cumpliendo? Como por ejemplo que los celulares no se utilicen a la hora de cenar. Entonces, el papá tampoco puede estar cenando y utilizando la pantalla porque los hijos lo primero que hacen es copiar y imitar esa conducta inapropiada. 2. ¿Qué otra cosa les podemos decir? Que hay que establecer límites con los hijos. Eso significa que hay que involucrarse en el proceso de establecer límites apropiados para su edad sobre cuánto es el uso que pueden estar ellos en línea, cuánto tiempo, de qué manera, de repente la televisión tiene para ver el video de YouTube, cuánto yo estoy esperando. Los hijos no van a saber que deben controlarse o no deben hacerlo, que tienen que ir a dormir temprano, que no se hace eso antes de las tareas o de repente los papás salen a trabajar. Entonces hay que poner límites claros. No se puede hacer esto en tal horario.
en tales momentos, en tales días de la semana. Y a veces ellos prefieren no meterse porque consideran que quitaría esa capacidad o esa forma de ser amigo de los hijos. Tenemos que ser principio de autoridad y eso nosotros les podemos sugerir a ellos. Siguiente, garantiza una combinación saludable entre la actividad y la pantalla. Siempre tenemos que encontrar un equilibrio en las cosas, ¿no? No podemos pedirles que ya de por sí están teniendo bastantes tiempo expuesto a la pantalla por el tema de la educación remota, pero no podemos olvidar lo importante que es una actividad física que ellos puedan practicar así dentro de la casa, que se puedan mover, que puedan ayudar a su cuerpo justamente porque están en una etapa de desarrollo. Evita usar el tiempo de pantalla como una recompensa. Esto elevará el estado del tiempo frente a la pantalla por encima de otro tipo de actividades. En realidad se trata de no encontrar recompensas. Hazlo o te doy una moneda. Hazlo y te doy esto de comer. Porque ese tipo de conductas lo que hacen es quitar o bajar el valor de la actividad. Estudiar es su responsabilidad. Hacer las labores de su casa son responsabilidad. Si nosotros se la quitamos, lamentablemente eso va a hacer de que los chicos se confundan y que al final, si no hay algo que me den de recompensa, no voy a querer hacer nada porque no estoy obteniendo un beneficio de eso. Y el verdadero beneficio es que ellos al estudiar, ellos son los beneficiarios del aprendizaje y de la enseñanza que están recibiendo. Ellos de la labor de la casa, ellos también viven en esa casa, pertenecen a esa casa y ellos tienen que cumplir porque todos están cumpliendo. Siguiente, actividad física y el sueño son realmente importantes. Asegúrese de que las pantallas no estén desplazando estas cosas, manteniendo las pantallas fuera de los dormitorios a la hora de dormir. Hay que crear oportunidades para que nuestros hijos estén activos. Eso es algo que podríamos mencionar los papás. Hay que crear las situaciones. De repente, ven, vamos a hacer algo el fin de semana, vamos a reparar algo de la casa, ven conmigo. Le enseño algo de carpintería, de repente de terrajeo de paredes, pero que le permita tener esta actividad física. Pero si el papá o la mamá no lo crea la oportunidad, el chico por sí solo no va a querer hacerlo. Bien, otra cosa que podríamos conversar con los padres de familia para ayudarlos en estos momentos es esta pregunta que se hace en referente a qué hacer con el uso del celular. En realidad, un problema que existe en estos momentos es que los padres de familia, dado que las circunstancias que estamos viviendo todos con este problema del COVID y tenemos a los hijos en casa, de repente les pueden preguntar qué debemos hacer, señorita o profesor, si yo dejo el celular con mi hijo. Hay que hablar sobre el uso de los celulares, sobre todo, que no deben ser un premio o un castigo, que tenga que hacer bien las cosas para que yo le dé el celular como una forma de premiar una conducta que el menor debería, en este caso, tenerla. Debería tener esa responsabilidad de saber cómo comportarse cuando los papás no están presentes. Entonces, si lo usamos como un premio, entonces lo que podríamos indicarle a los padres de familia es que al mismo tiempo que estamos brindándole algo de repente de alegría, porque se trata de una diversión, también podríamos mencionar que le estamos quitando el valor a la responsabilidad de lo que significa hacer las cosas bien. Entonces, no se trata de premiar con un celular porque haces tu tarea o porque te has puesto a estudiar, porque esas son las responsabilidades de los hijos. Entonces podríamos ayudar a los padres de repente con esta fórmula un poco matemáticas que a veces pasa. Si el papá tiene una idea, vamos a ponerle la letra A, y mamá tiene otra idea distinta, que vamos a poner ahora la representación de la letra B, siempre el mensaje a los hijos tiene que ser uno solo por parte de los padres. Si en el hogar, por ejemplo, solamente está uno presente, entonces las cosas van a fluir mucho más fáciles. Pero cuando están presentes dos adultos, tratar de evitar ese doble mensaje hacia el menor. Que si mamá dice, no, ahora no es momento de usarlo, y papá le dice, úsalo nomás, entonces eso no va a traer cosas productivas al menor de edad. Entonces podemos resumirlo. Siempre el mensaje que se da a los hijos tiene que ser un mensaje claro, directo y que tiene que ser el mismo que digan tanto los dos adultos a cargo del menor.
Ahora podemos hablar de repente de cosas que a nosotros nos puede estar pasando. ¿Y cómo yo puedo identificar de repente que estoy haciendo un mal uso de la tecnología como docente en estos momentos? Las señales que podemos mencionar, utilicemos tres que nos van a ayudar cómo poder detectarlo. El primer punto es pasar mucho tiempo, por ejemplo, en el celular. Eso, ¿cómo yo lo puedo identificar? Si en el momento que yo estoy de repente trabajando y en ese momento me llama la atención o quiero de repente indagar sobre, en mi mente acaba de llegar un recuerdo, una imagen, una palabra y quiero saber más sobre él, lo que hago es automáticamente cojo el celular y lo utilizo como un buscador de repente de lo que yo acabo de pensar. En ese momento hay que detenernos. Estamos utilizando en este caso el celular, si bien para poder encontrar una respuesta, pero pongámonos a pensar cuántas veces al día estamos haciendo esa acción. Hay algunos celulares ya en la actualidad que registran cuánto es el tiempo que está siendo utilizado por el usuario. Y ahí nos podríamos dar cuenta si es que utilizamos esa idea que está predominando hoy en día, cuántas veces nosotros pasamos de, en lugar de enfocarnos en nosotros, en cómo nos estamos sintiendo o preocuparnos de repente por cambiar el cómo yo me siento, el cómo yo, por ejemplo, estoy en estos momentos pasando este tiempo de trabajo, de mi vida, y no me estoy concentrando en eso porque más estoy pendiente de utilizar ese celular para distraerme o para relajarme o para encontrar un contenido que no necesariamente es el momento de verlo. Además podríamos mencionar que hay algunos momentos en los cuales ya estamos tan acostumbrados a este uso continuo del celular que no necesariamente es el más indicado. Por ejemplo, si tenemos hijos, cuando se nos acercan y quieren hablar con nosotros y nosotros en ese momento, en lugar de prestarles atención, estamos observando los celulares. Una de las cosas que podríamos también mencionar en este punto y que podría ayudarnos a entender si es que en realidad estoy usando mucho tiempo el celular y no estoy ejercitando esa mente como debería, sería hacerles la siguiente pregunta. Del número de contactos que ustedes tienen en su celular, ¿ustedes saben el número de celular de algún familiar de forma directa sin necesidad de abrir la lista de contactos? ¿Qué pasaría si su celular se queda sin batería en un momento importante, en un momento de repente de una emergencia, de un accidente? ¿Cómo ustedes podrían afrontar esa situación? ¿Saben el número de memoria? ¿Ustedes pueden recordarlo o siempre estamos nosotros dependiendo de que este celular me proporcione esas facilidades que en estos momentos, por ejemplo, son útiles, pero también estamos descuidando otras áreas? Entonces ahí podríamos decir de que pasar mucho tiempo, por ejemplo, con el celular, nos podríamos dar cuenta de esa manera. 2. Usar el celular en lugares inadecuados. Por ejemplo, el responder algún mensaje de WhatsApp cuando estoy de repente teniendo una reunión virtual o cuando estoy, por ejemplo, sentado a la hora de almorzar. Esos son momentos que tengo que destinar hacia mí, hacia lo que vendría a ser mi trabajo, a lo que vendría a ser mi persona, o de repente cuando tengo una conversación importante con algún miembro de mi familia. Por tal motivo, tendríamos que identificar en qué momento estamos nosotros a lo largo del día estamos utilizando estos celulares. Y el tercero, ¿cómo podríamos decir si es que estoy haciendo mucho uso de esta tecnología? Si es que yo percibo que estoy teniendo cambios emocionales muy fuertes, como por ejemplo el llenarme de rabia porque no estoy teniendo las cosas rápidas, o si me cambia mi estado de ánimo porque de repente el internet se ha puesto mucho más lento, que no puedo encontrar esa velocidad de lo que requiere, por ejemplo, mis deseos. Si un aparato tecnológico está haciendo o despertando que mis emociones cambien, no de una manera positiva, entonces sí podríamos decir que existe esa señal de que estoy haciendo demasiado uso de esta tecnología. Y es importante tener espacios para lo que hoy se denomina como esa desintoxicación digital. Entonces, tomemos en cuenta estos puntos que nos van a servir a lo largo de nuestros días en la semana para sentirnos mejor nosotros
y además para tener un mejor ánimo. En caso nosotros querramos aconsejar, y ya no se trata de nosotros, sino de algunos alumnos, podríamos mencionar dos puntos muy importantes cuando se habla de mucho uso de la tecnología. El primero sería el bajo rendimiento académico. Si los alumnos están de repente jugando algún tipo de videojuegos como el Free Fire y no están atendiendo a clases, ya no quieren hacer las tareas, entonces ahí podríamos dar un ejemplo de por qué el uso continuo de la tecnología por prolongados tiempos ya no pasó a ser algo divertido, algo que sirve de repente como una forma de distracción de unos momentos en un fin de semana, a que sea una actividad cotidiana por parte de los alumnos y que prefieran siempre este tipo de estímulos antes de sus responsabilidades. Y segundo, podríamos mencionar el tema de los trastornos de sueño. Eso significa que los alumnos se pasan muchas horas de repente utilizando los celulares, ya sea navegando en las redes sociales, buscando información, o de repente están viendo videos de YouTube y se pasan largas horas, dado que esto lo que produce son pues momentos de distracción, momentos de satisfacción, y que el menor de edad lo que busca en todo momento es sentir estas experiencias, y lo que le va a llevar es a no dormir de repente a sus horas, o caso contrario, de repente esa necesidad por siempre querer todo rápido, y a medianoche, por ejemplo, se pueden levantar por cualquier motivo y quieren conversar de repente con otro compañero, otra compañera, un amigo, una amiga, y lo que hacen es mantener una conversación virtual, por ejemplo vía WhatsApp, y se quedan despiertos hasta altas horas de la noche, lo cual en su rendimiento académico también se va a ver reflejado. Bien, entonces llegamos a esta reflexión: que el uso de la tecnología no nos quite la libertad de vivir el presente. Es importante que nosotros identifiquemos siempre cómo está nuestro uso que le estamos dando a los celulares, a la tecnología, a las pantallas, para nuestro beneficio. Y que no sea que nos esté quitando la libertad, por ejemplo, de vivir nuestra vida o de disfrutar el presente. Recordemos que lo más importante no solamente es quitar el uso o suprimirlo, sino es que saber en qué momento lo podemos usar a nuestro favor, basándonos en lo más importante, que es el conocimiento. Esperamos que la información les sea útil a todos ustedes, y como siempre agradecerles a Refinería La Pampilla Repsol por la oportunidad que tenemos de estar con ustedes y acompañarlos en todos estos temas que consideramos que son importantes dadas las circunstancias que estamos viviendo. Esperamos también que ustedes y su familia se encuentren bien de salud, y un abrazo a la distancia, y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.